En este video vamos a tratar la suma de vectores, pero cuando son más de dos vectores. En este caso se utiliza pues un método que es el método de la suma de vectores consecutivos y se utiliza el método gráfico se llama el método del polígono, porque se forma un polígono con todos los vectores. Para este caso, cuando son más de dos vectores, se utiliza igualmente el método matemático o el método algebraico y el método gráfico también, pero en este caso se llama el método del polígono, ¿sí? Porque se forma un polígono con todos los vectores. Entonces, vamos a suponer que dado los siguientes vectores, estos A, B, C y D, queremos pues hacer el proceso de suma tanto algebraico como gráfico. Entonces, el método algebraico pues es muy parecido al método que vimos para dos vectores y de igual manera pues se ponen las componentes de cada vector. Vamos a suponer que quiero calcular la resultante de sumar el vector B más C más D. Entonces, de igual manera se ponen las componentes del vector B, que es este 5,1, más las componentes del vector C, que son menos 3,4, más las componentes del vector D, que son menos 2, menos 3. Menos 2, menos 3. Y de la misma manera se suman todas las componentes X y todas las componentes Y. Es decir, voy a sumar 5 más menos 3 más menos 2. Para las X, vamos a irlo haciendo aquí. Esto sería igual a 5, menos 5 menos 3, porque hay que ponerlos con el signo que tienen, ¿no? Menos 2, con su mismo signo, coma, y ahora vamos a sumar las y. Sería 1 más 4 menos 3. Sería 1 más 4 menos 3. Entonces, ¿cuánto daría esta resultante? Podemos llamarla R. Esta resultante de la suma sería 5 menos 3, que da 2, menos 2, este término, esta coordenada da 0, y esta queda 1 más 4 son 5, menos 3 queda 2. Entonces, algebraicamente, este sería el resultado de la suma de esos tres vectores. B más C más D. Ahora, si yo quiero hacerlo gráficamente, ¿cómo sería? Aquí, en este caso, vamos a usar el método del polígono. El método del polígono consiste en que yo voy a sumar el primero de los vectores, que es B. Entonces lo grafico. B vale 5,1. 5 en X, entonces cuento 1, 2, 3, 4 y 5 en X y subo 1 en Y. Subo 1 en Y, mi vector llega hasta aquí. Este sería 5,1. Este es mi vector B. Ahora, aquí donde quedé, a continuación de B, voy a dibujar el siguiente vector, que es C. C tiene componentes menos 3 en X, es decir, en el sentido negativo de las X, y 4 en Y. Entonces, desde aquí, desde donde terminé, voy a tomar otro color para dibujar a C. Cuento 1, 2 y 3 negativo y subo 4. 1, 2, 3 y 4. Y aquí llegaría mi vector C. Desde aquí, partiendo desde aquí, que es donde llegó el vector B, y aquí sería mi vector C. Y a continuación tengo que dibujar el vector D. El vector D tiene componentes menos 2, menos 3.
Lo voy a dibujar en violeta, en púrpura. Entonces cuento, partiendo de aquí de donde quedé, cuento menos 1 hacia atrás, ¿no? 1, 2 en sentido negativo, y bajo menos 3 en sentido negativo también. Entonces cuento 1, 2 y 3. Y mi vector llegaría hasta aquí, desde este punto de partida hasta aquí. Sería menos 2 en X, menos 3 en Y. Y este es mi vector D. Entonces he dibujado los tres vectores que quiero sumar, uno a continuación del otro. Ahora, ¿cuál es mi vector resultante de la suma? Vamos a ver qué otro colorcito utilizo por acá. Vamos a utilizar este naranja. Desde este punto, donde partió el primer vector, hasta donde termina el último vector, este sería mi vector suma. Este que dibujo aquí con esta flecha grandota. Esta es la que he estado llamando la resultante, el vector resultante. Ese vector resultante va de aquí hasta aquí. Entonces sería 1 y 2, ¿no? Fíjense que es un vector que es vertical, no tiene desplazamiento en X. Por lo tanto, aquí gráficamente yo veo que ese vector resultante es, voy a cambiar de color porque este casi no se ve. Este vector resultante es 0 en X porque, repito, es vertical. Voy a dibujarlo aquí en este colorcito. Es vertical. Entonces no tiene desplazamiento en X. Y en Y sube positivo hacia arriba hasta 2, de 0 hasta 2. Quiere decir que en Y es 2. Entonces tiene componentes 0 en X y 2 en Y este vector resultante. Así nos dio gráficamente y coincide con lo que nos dio algebraicamente. Aquí les muestro la lámina ya pasada en limpio. Este es el vector B, que es 5,1. Se le suma C, que es 5, es menos 3 en X menos 3, 4. Y luego de X menos 2, menos 3. Y después finalmente 1, el punto de partida hasta el punto de llegada. Y ese sería el resultante de la suma. Decíamos que era 0 en X y 2 en Y. Muy bien. En esta lámina tienen otro ejemplo de la suma de vectores consecutivos. En este caso, pues con los mismos ejemplos de los vectores A, B, C y D, se quiere que se sumen ahora A más B más C. En el método algebraico, simplemente sumamos las componentes, ¿no? Aquí lo voy a hacer directo porque ya hicimos un ejemplo anterior. Y vamos a sumar la componente X de A más la X de B más la X de C, con este signo negativo, ¿no? Entonces sería 3 más 5, más 3 más 5, 8, menos 3, 5. Entonces la R nos va a dar 5. La X y la Y sería 4 más 1 más 4. 4 más 1, 5, más 4, 9. Este me daría 9. Y este sería el vector resultante de la suma de A más B más C, algebraicamente, ¿no? Matemáticamente. Ahora, con el método del polígono, de la misma forma, pues dibujamos A, que sería este. Dibujamos A, que es 3, 4. Luego dibujamos a continuación de A, B, que vale 5,1. Después dibujamos C, que es para atrás en X menos 3,4. Y hasta ahí llegan los tres vectores que voy a sumar. ¿Cuál es el vector resultante? El que parte de aquí, del origen donde partió el primer vector, hasta donde llega el último. Todo este sería el vector resultante.
Y simplemente lo que hago es leer las componentes X y Y de ese vector. Vamos a ver cómo sería. Sería, si el vector llegó hasta aquí arribita, entonces la componente X sería bajando y leyendo cuánto vale la componente X, que en este caso vale 5. Y la componente Y sería leerla aquí, ¿no? Este valor es 9. Entonces, gráficamente, también ese vector resultante tiene componentes en X. Miren que yo pongo aquí R de X, Rx. La componente X es 5 y la componente en Y es 9. Gráficamente, pues también lo vemos aquí. Este es 9 y este es 5. Entonces, igual, pues nos da, los dos métodos pues nos dan el mismo vector resultante, 5,9. En esta lámina les dejo esta práctica para que hagan la suma de vectores consecutivos tanto por el método algebraico como por el método del polígono. Les hago énfasis en que los vectores A, B y C y D son diferentes a los anteriores, ¿no? Son otros vectores. El vector A ahora vale 2 menos 2, B vale 0 menos 5 y así, ¿no? Son distintos. Y la idea es sumar A más B más C más D. En este caso tienen 4 vectores, pero hacen el mismo procedimiento. En este caso algebraico, pues ponen las componentes de A más las de B más las de C más las de D y suman X con X con X con X, X de A más X de B más X de C más X de D, e igualmente con las Y, ¿no? Y obtienen el vector resultante. Y en el método del polígono, igual, dibujan primero A, cuando termina A continuación dibujan B, a continuación C y a continuación D. Y el vector resultante será el que parte del origen y llega hasta donde llegó el último vector. Y ese es su vector resultante. Y a ese vector pues le leen las componentes en X y en Y. Entonces les dejo esta práctica para que ensayen este tema de suma de vectores consecutivos. Y en esta lámina les dejo cómo debería quedarles la gráfica, pero les recomiendo que la hagan antes sin verla y después pues la comparan con esta a ver si les dio igual. Gracias por verme, nos vemos en la próxima lección.